Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Estamos recorriendo el Gran Canal de Venecia y hoy vamos a irnos con nuestra góndola o con nuestro... Bueno, yo os propongo que cada día lo hagamos en uno de los variados de las variadas embarcaciones que llevamos conociendo y que nos van enseñando esta Venecia desde el agua. Y hoy vamos a ir, perdona que no os he dicho el título exacto, desde el Palazzo Contarini aproximadamente a Carrezónico. Ahí hay bastantes palacios y hay alguna iglesia que os la iré describiendo. Pero como siempre, lo que más os gusta, toda esta parte de estos introitos que contamos tantas cosas, tantas novedades, muchas veces interesantes. Cuando yo era bastante joven había una serie de cosas que formaban parte de nuestro deambular social, por decirlo de alguna manera. Y una de esas cuestiones era tener el certificado de penales. Suena horroroso, suena como si todos estuviéramos fichados o vigilados o controlados de una manera muy radical. Y me acuerdo que eso era necesario para de entrada, por ejemplo, para trabajar, para tener contratos de otro tipo, de alquileres, es una cosa necesarísima. Estáis imaginando yo que de qué años os estoy hablando, Del 75 hacia atrás y del 75 hacia adelante, los primeros años. Y todo eso se movía, pues para estas situaciones era muy importante si habías hecho la mili tener la cartilla militar, y si eras chica haber hecho el servicio social, que te seguían a hacer un servicio social que era como la mili, que tenías que ir a una especie, creo que tenían que ir las chicas a hacer como una especie de campamento de verano, y si no lo tenían que compensar con la elaboración de una prenda, una ropa, un jersey que les hacían todas las madres, ¿no? Y lo tenías que llevar a un sitio donde estaban los centros de recogida del auxilio social. Madre mía, esto me parece que me estoy casi remontando a la Segunda Guerra Mundial, porque mucha terminología era prima hermana de un cierto país característico que está más al norte que nosotros. Y aquello era interminable, aún desde bien joven te tenías, a partir de los 16 años, para muchas cosas, no te voy a decir, para sacar el permiso de conducción y otras cuestiones de aquella época, tenías que ir al estanco y comprar, bueno, igual ahora también todavía sigue haciéndose, yo es que no me entero, tenías que comprar pliegos del Estado, que era una especie de papeles, y luego pues lo tenías que timbrar. Ahora uno joven dice eso, ¿cómo que timbrar? Tocabas el timbre de la bici, de la puerta. No, timbrar era poner un timbre, efectivamente, que era un sello. Y según había un lío, aquello era interminable. Según fuera una petición para una cosa, ponías un sello, según era para la otra, ponías otro. Un lío, o sea, que era una cosa interminable hasta que acababas subiendo a la comisaría, donde te hacían el certificado de penales, que ahí estabas con más miedo que otra cosa, por si acaso alguna vez te había marcado alguna denuncia, o habías tenido algún comportamiento que te hubieran fichado. Claro, en el norte y en los años, pues imagínate, de cada 10, pues muchos, un número elevado, alguna referencia histórica sí que tenía para obtener este papel. Y estaba dándole vueltas de estas veces que cuando uno piensa a ver de qué va a hablar, pues estaba dándole vueltas a
a todo esto, a los papeles oficiales, a las certificaciones, a las actas notariales, que en el fondo son las que hacen historia, y me encuentro con que están haciendo una exposición en Granada, en la Chancillería, que es un palacio magnífico. Ya sabéis que era como si fuera por decirlo de alguna manera, el Ministerio de Asuntos Exteriores, y había dos ministerios de Asuntos Exteriores, uno estaba en Valladolid y el otro estaba en Granada en la época de Carlos V, luego ya hubo más en otras ciudades, pero desde ahí se dirigían las grandes necesidades, no solo de lo que era la relación internacional, sino también era mucho de lo que era la realidad económica, estaban con todo, bueno, pues imagináis, con todo lo que son las Indias y todas esas cosas. Y hay ahora, cuando os estoy hablando, que como esto es atemporal, lo podéis oír en cualquier momento y en cualquier tiempo, pues está viendo una exposición sobre las firmas de los monarcas nazaríes de la última etapa, la que va desde el año 1450 a 1492, con esas caligrafías tan absolutamente exquisitas, de las cuales no entendemos nada. Iba a decir, afortunadamente no entendemos nada. Hombre, ojalá tuviéramos un conocimiento del árabe, porque nos haría ser unas personas más cultas. Y la exposición se llama Alama Nazaríes de Granada, las firmas de los últimos reyes. Y yo digo, estos se han equivocado, estos tenían que haber puesto Alama con H o con J, de Aljama, de lo como se denominaba la mezquita mayor de cada una de las ciudades. Yo pensaba que estaban hablando de la Aljama, pero no tiene que ver nada Aljama con H o con J, nosotros la J la hemos quitado, la hemos convertido en H, o Alama, que es el nombre de las firmas. Vamos a abrir un poco de luz con todo esto porque tenemos que remontarnos un poco más atrás. Bueno, Ibn al-Amar, que fue un príncipe nazarí nacido en lo que era al-Ándalus, en nuestra península, en el año 1324, luego establecido en Fez, en el entorno de la corte meriní, donde pasó la mayor parte de su vida hasta la muerte entre 1405 y 1407, escribió un tratado dedicado a los alama. Es una colección de biografías de los funcionarios que desempeñaron la función de trazarla en los escritos oficiales de distintos estados, pero incluye una pequeña introducción explicativa con interesantes noticias de primera mano. Hace constar que algunos reyes derivaron la expresión de alama de su título honorífico, como sultán, como él dice, como el sultán mi abuelo, el príncipe de los musulmanes, Al-Jaim Ilahab Mohamed I, o Yusuf Hamar, el primero de nuestros reyes de Al-Ándalus, cómo se apodaba Al-Jabik ibn Abzab, su alama escribió Wal-Ahirit ibn Alá. Estoy dando unas explicaciones en árabe que habrán sonado todo menos ello. Bueno, indica que hubo 3 lemas usados a lo largo de la historia del reino granadino, la alama nazarí, que fue desde el principio la frase con la que se terminaban o se coronaban los escritos, que era: no hay Dios más vencedor, no hay más vencedor que Dios, luego se escribió en la fecha de, y luego abandonaron eso y escribieron esto es correcto, que era de alguna manera la autentificación de la alama, esa era la alama, la certificación de que el escrito concretaba o era doy fe o era válido. Los documentos conservados pues corroboran que entre sus afirmaciones, aunque por desgracia en algunas partes de ellos no se permiten determinar con precisión, se produjeron los cambios y cómo se adoptaron o se pudieron adoptar sucesivas fórmulas. La copia de una escritura de Mohamed I, que reinó entre 1238 y 1273, de ratificación de privilegios, termina con la fecha
sin mencionar que lleva alama, de modo que ni confirma ni desmiente lo que era el texto como normalmente afirmaba Ibn al-Amar. Y la frase no figura en ningún otro documento y no sabemos en qué posición se colocaba, si se colocaba al principio de las cartas o al final de las cartas. Tampoco las cartas redactadas a nombre de Mohamed I, escritas en el año 1265 por su escribano Ibn Tahab y conservadas en Al-Fasad al-Jibad, mencionan que llevara alama en cualquier parte del texto. En los tratados de paz posteriores de 1296 y 3002, de 1296 y 1302, que digo yo, suscritos por Mohamed II y Jaime II de Aragón, figura al pie de la frase introducida por el sultán, se escribió en la fecha. Y la tradición catalana del pacto árabe, por la parte árabe del pacto de 1303, acaba diciendo se escribió en aqueste calendario. Sabemos que esta expresión siguió también vigente con Mohamed III y no quedan documentos que atestiguen cuál es el texto de que hubo ya con el monarca al-Nasir. A partir de Ismail I, supuso un cambio en la rama dinástica y los documentos están rematados con la frase de esto es válido. Y esta fue la frase que figura en los documentos de los sultanes hasta el fin del reinado nazarí de 1492. Así que ya conocemos un poco más de un término, la alama, la firma, el doy fe, el fechar o el decir que Dios era grande para autentificar un documento nazarí de la época. Alamas en Granada, no aljamas ni alama, ni mezquitas, sino documentos oficiales del periodo nazarí. Y como estamos en esta historia que siempre nos movemos de una parte a otra, vamos a volver a lo que es nuestra Venecia, que nos habíamos quedado en el Palacio Contarini de Scrini y Corfú. Todo esto casi nos parece sencillo cuando hablamos de la complejidad que hemos visto anteriormente de las documentaciones árabes. Los palacios, se llama además, tiene un nombre de Contarini y Corfú, son dos palacios de Venecia ubicados en Dorsoduro y están con vistas al canal y están entre el Palazzo Mocenico Gambara y el río San Trovaso. Los dos palacios de la familia Contarini son muy diferentes porque no fueron construidos con casi 2 siglos de diferencia. El Palazzo Corfú Contarini es el de la derecha, es un edificio del siglo XV y parcialmente remodelado en el siglo XVIII y XIX, y el Palazzo degli Scrini es construido a partir de los años 1609 y 1616 y una obra atribuida al arquitecto Vincenzo Scamozzi, del que ya hemos visto varias obras. En el año 1777, Tommaso Scalfaro hizo construir un terraplén para reforzar la fachada al Gran Canal. En el año 1838, los Contarini abandonaron el palacio, que pasó primero a manos de la condesa Matilde Bertol, quien restauró el interior, y luego de Peabody Russell, un rico comerciante de arte estadounidense. Afortunadamente, su plan era derribar los dos edificios para construir uno más grande, pero esta idea descabellada fue abandonada. Los palacios fueron luego adquiridos por Ricardo Roca, abogado emérito del reino, galardonado con el título de conde en 1900. En este periodo, eminentes personalidades como los príncipes imperiales Carlos I y Otón de Augsburgo, Gabriele de Amuncio, se alojaron en este palacio, así como Guillermo Marconi, Amioni y Amadeo, duque de Saboya Aosta,
y la famosa actriz francesa Regine, a quien está dedicada una placa en este edificio. El edificio más antiguo, el Contarini Corfú, es de estilo gótico, con 3 plantas, con un gran portal que da al gran canal, y la fachada se muestra con las 2 plantas nobles estructuradas de acuerdo con un esquema similar, con una elegante parte de 4 ventanas ojivales, con una balaustrada en el centro y otras 2 ojivales o ventanas a cada lado. Todas las aberturas se inscriben en un marco rectangular. E internamente notamos la presencia también de frescos del siglo XVIII, cuyos rastros también son visibles en la parte exterior del edificio por la parte trasera, por la parte de tierra, que se llama. El Palazzo Contarini del Scrini, también de 3 plantas y de la misma altura, aunque el edificio del siglo XVII ya muestra una distribución completamente diferente, con 3 líneas típicamente renacentistas. Y la fachada sobre el agua, parte del sillar de la parte baja, perforado en el centro por el portal. Y los 2 pisos nobles están cubiertos de piedra de Istria y se abren simétricamente por 5 ventanas de un solo ventanal, todas con balaustradas salientes y separadas por pares de pilastras corintias. En el centro de la fachada tiene una parte elevada, destacable porque contiene una pequeña sirliana, y a pesar de las diferencias estilísticas se construyó de tal manera que el paso de un edificio a otro no se sintió internamente, ya que los pisos tienen techos de igual altura y nos marca cierta uniformidad, podríamos decirlo. Volvemos a la ribera derecha y ahí está Ca del Duca. El diseño fue confiado a otro gran arquitecto, Bartolomeo Mon, por Marco Cornaro, padre de Caterina Cornaro, que se había planificado la construcción de un edificio tan grande que podía albergar en el salón una recepción de las más grandes de la ciudad. Aún sin terminar, fue vendido en el año 1461 a Francesco Sforza, quien confió la reconstrucción en forma grandiosa a Antonio Averulino. Sin embargo, antes de que el proyecto pudiera implementarse, el palacio fue expropiado debido a la rivalidad que se había surgido entre la Serenísima República de Venecia y el Ducado de Milán. Ya sabéis que los Sforza eran los duques de Milán. Se encomendó un segundo proyecto de renovación a Jacopo Sansovino por parte del procurador de San Marco Vittorio Germani, pero ni siquiera esta vez el proyecto vio la luz. Durante los años 20 del siglo, la segunda década del siglo XVI, fue utilizado como taller por Tiziano, quien pintó allí muchos de los lienzos destinados a la decoración del Palacio Ducal, donde hay tantas obras de él. Y en el año 1618, Alfonso de la Cueva Benavides y Mendoza Carrillo, un noble español que fue a Venecia como embajador, se instaló allí. Se vio también enseguida obligado a ir porque estaba involucrado en la conspiración de Bezmar, una conspiración contra la Serenísima. Y el palacio se caracteriza por la presencia de 3 fachadas, una que da sobre el Gran Canal, otra sobre el río Duca y otra en la corte, en la calle del Duca. La fachada principal del palazzo, que data del siglo XIX, parece visiblemente inacabada en su expresiva simplicidad, y los únicos elementos que quedan de la construcción antigua son 2 troncos de columna maciza, una base sillar con esculpido como diamantes, los portales de agua y las ventanas de la parte baja. Todos los elementos decoran la fachada lateral del arroyo homónimo. Y la fachada de la calle, si bien parece imponente por su extensión, no presenta elementos valiosos. En la ribera derecha tenemos el Palazzo Teccio Mamoli, que es una villa residencial
totalmente reformada sobre un palazzo del siglo XIX. Cruzamos a la ribera izquierda y tenemos la Casa Mainella, también conocido como Palazzina Marioni. Está entre el Palazzo Loredan del Ambasciatore y el Palazzo Contarini Corfù, y está también al lado del río Trovaso. Es un edificio bajo, ligeramente empotrado, caracterizado por una arquitectura típica debido a una restauración, a su reciente restauración, que data de 1858. Fue diseñado por el arquitecto Ludovico Codorin, que se inspiró en el estilo ecléctico, revisitado, siguiendo los rasgos estilísticos de la tradición lombarda y codusiana, en boga en Venecia durante este periodo de transición entre el periodo gótico y renacentista. Y la fachada tiene una gran cantidad de elementos decorativos de terracota y de piedra blanca, pero al mismo tiempo su apertura parece como limitada. Las plantas principales se caracterizan cada una por una ventana de 3 luces y 6 de una luz, pero ningún elemento parece ser de gran importancia y de valor arquitectónica. La fachada trasera, desprovista de interés arquitectónico, se abre a un romántico jardín que alguna vez fue parte del gran parque que pertenecía al Palazzo Loredan Ambasciatore. El Palazzo Loredan Ambasciatore es al que nos dirigimos ahora. Es uno de los palacios que pertenecía a una de las familias más ilustres de las llamadas familias nuevas, que alcanzaron la dignidad de su cargo en 1501 con Leonardo Loredan, y por segunda vez con Francesco Loredan, uno en 1501 y 1572, el ser los dogos de la ciudad. La noble residencia de la familia Loredan, el edificio, data de la segunda mitad del siglo XV, y el nombre embajador, Ambasciatore, se debe a que durante el momento de gobierno de Francisco de Loredan la estructura se puso a disposición de la Embajada de Austria durante casi 29 años, siempre que el embajador hiciera un pago y que se restableciera en su cargo, o sea que fuera casi como una cosa vitalicia, con un impuesto sobre la República a pagar a la República de Venecia. Y la propuesta fue aceptada en el año 1754, y el embajador Filippo de Risobeno Orsini se instaló en la residencia. Luego ya vino el conde de Giacomo Duranzo, que fue embajador imperial ante Venecia, y posteriormente perteneció a una familia genovesa que se instaló en el palacio, pero siempre con un aire como muy de ser una dependencia de la nobleza austríaca. En el año 1891 el edificio fue destruido en gran parte por un incendio, pero fue rápidamente restaurado. Y actualmente es la casa particular de la familia Gaggia. El edificio de estilo gótico fue construido probablemente hacia 1470 y se distribuye en 3 pisos en la parte delantera, mientras que otro de un periodo posterior se eleva en la parte trasera. Lo que caracteriza este edificio, más bien a la fachada, más que su tamaño muy próximo a la plaza, es el gran rigor arquitectónico. Hay 2 pisos nobles con ventanas con multilancetas superpuestas, y ha pasado, como ha tenido una funcionalidad arquitectónica que sigue identificándose como algo claramente gótico, pero ya avanzamos hacia una nueva era
y la idea general que caracteriza al conjunto ya no es el pasado. La planta baja tiene un hermoso portal ojival y dos niveles con pequeñas ventanas de una sola lanceta, y el piso noble se muestra con una elegante loggia balconada compuesta por una ventana de 4 lancetas con un arco apuntado delimitado por balaustradas y columnas con agujeros y encima, dentro de un marco de mármol, en el modelo del Palazzo Ducale y la Ca de Oro, que la veremos más adelante. Tiene las mismas ventanas también que de lanceta, pero en el centro repite solo la ventana de 4 lancetas sin las decoraciones. En el lateral 2 ventanas de una sola lanceta ojivales en cada lado, con 2 bajorrelieves figurativos en el centro que representan al escudo de los Loredán. Y en el segundo piso, la característica es la solución de los nichos de los pabellones colocados en los espacios libres de la pared, que dan conjunto por las 2 ventanas de una sola luz que forman las estancias laterales. Y sobre estos nuevos motivos arquitectónicos y escultóricos se destaca la intervención de artistas del Renacimiento. El siguiente palacio es el Palazzo Moro, la casa de Otello. Este edificio, ahora nos van a sonar todas las cosas, en la ribera izquierda estamos. Este es un edificio sobrio y austero de principios del siglo XVI, conocido también como Palazzo Guoro. Ciertamente fue erigido sobre edificios góticos preexistentes de las primeras décadas del siglo XVI, pero extremadamente remodelado en el siglo XIX. El liso muro de la fachada se ve interrumpido únicamente por los sencillos vanos abovedados que se concentran en el centro de las 2 ventanas de 4 luces superpuestas de las 2 plantas nobles, con balcones decorados por motivos florales en la cumbrera de los arcos. La fachada central sobre el río es aún más simple y desnuda, y marcada solo por una serie de ventanas simples y geminadas. Es conocida desde el siglo X la familia Moro, que fue contada entre el patriciado, entre los patricios venecianos, de la Serrata del Gran Consiglio ya desde el año 1297. Dio a Venecia administradores y capitanes famosos y tuvo un dogo, Cristoforo, que dirigió la Serenísima entre 1462 y 1471, que vivió en este edificio. En un panfleto contra Cristoforo Moro hablaba de la tragedia matrimonial que había golpeado a la familia, y de esto Shakespeare extrajo la inspiración para su Otello, por la analogía con el nombre, que es Moro. Cabe señalar que uno de los palacios moros se llama Casa de Otello, mientras que un encantador edificio gótico florido con vistas al Gran Canal se llama Casa de Desdémona. Aquí estamos en todo lo que es la influencia. Estoy releyendo ahora a Shakespeare, me está enloqueciendo. Qué poco sabía yo de él y qué lenguaje tiene. Estoy impresionado. Bueno, de hecho parece que el original Otello fue el joven Cristoforo y Desdémona fue su primera esposa. El dux está enterrado frente al altar mayor de la iglesia de San Giove, y aunque los escépticos sostienen que se trata de una leyenda, es interesante notar que el emblema de la familia, tallado en el monumento sepulcral, se ve a una persona morena, negra, mora, según el criterio. Y Shakespeare describe la muestra de amor de Otello a Desdémona con un fino pañuelo bordado con moras. Entonces, una morera, os estoy hablando de moras negras, pero no de la raza mora, sino de moras de comer. Esto está en el acto 4, en la escena 3. Lo que ciertamente se sabe es que este dux es que en el momento de su elección se había vuelto muy piadoso y amigo de San Bernardino de Siena, y que debido al resurgimiento de la guerra contra los turcos, la época suya fue una época dura y difícil de su dogado.
También sabemos que el Papa Pío II había lanzado una cruzada, pero Cristóforo Moro no quiso participar y trató de posponer cualquier decisión al respecto. Fue entonces en un pleno del Senado cuando Vettor Capello, quien luego sufrirá una derrota y morirá con el corazón roto, apóstrofo así al Dux, según informa la historia, Príncipe Serenísimo le dijo: si tu serenidad no quiere ir con el hueso, lo haremos ir con el hueso, con su cuerpo, lo haremos a ir a la fuerza, porque ella nos dio más querido honor que la tierra nos va a dar con tu persona. Entonces, a regañadientes, el duque se vio obligado a prometer que iría, y cuando finalmente en 1464 zarpó, la cruzada fue río arriba porque el Papa murió y la flota de Venecia pudo regresar a salvo a su ciudad. El siguiente palacio es el Palacio Contarini Miziel, que se trata de uno de los edificios colindantes de origen del siglo XVI, renovados en el siglo siguiente de diferentes alturas. Ambos tienen ventanas multilancetas, el del salón del piso noble, desplazadas hacia el lado interno, y este edificio de doble altura, construido por la familia Contarini, no está claro ni cuándo ni cómo pasó a manos de la familia Miziel, que eran originarios de Roma. Su apellido era Francipione, y se asentaron en la laguna alrededor del siglo IX-X. Méritos importantes fueron sus donaciones a las iglesias fundacionales realizadas en el siglo X por Angelo Michaeli Frangipane, que se convirtió en uno de los ciudadanos venecianos más consolidados con su apellido Michiel, y en el año 1023 se trasladaron de Malomocco, lugar de su residencia, a la isla de Venecia propiamente dicha. Tal fue la importancia de la familia que en 1096 Vitali Michiel, hijo de Andrea, embajador en Constantinopla, fue elegido duque, y muchos años después, en 1118, otro Michiel, Domenico, también fue elegido para el cargo ducal más alto. Nuevamente, en el 1156, otro Vitale II Michiel, fue elevado a la dignidad de dogo, pero destinado a tener un mal final, porque fue asesinado el 27 de mayo de ese mismo año por sicarios de la facción política adversa. Los miembros de la familia Michiel que vivían en este edificio probablemente se separaron de la familia a finales del siglo XV, cuando Giovanni Michael se casó con Giovanna Vendarmin, y esta rama se extinguió en 1594 con la muerte de Giovanni Francesco, expulsado de la República por delitos económicos. Tras varios pasajes, el edificio pasó a ser propiedad de la familia Dona, y a finales del siglo XIX fue adquirido por el escritor de Oldige Belluno, Valentino Barsey, quien lo restauró personalmente casi desde cero. Probablemente se separó de la familia a finales del siglo XV, la familia Michael, de la familia Vendarmin. Por eso ahí hay un salto de fechas que todavía nos está de dudosa historicidad. Y hemos llegado a la Chiesa de San Michele. Yo quería llegar a Carrezónico, pero nos vamos a quedar en la Chiesa de San Michele, porque si no, la densidad del programa de hoy va a ser demasiado elevada. Hoy del Palacio Contarini, en este caso a la Chiesa de San Michele. Juan Carlos González, de Historia con Sentido, un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox.
Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido.